Tintín Vicintín. Amigos por la eternidad. La escala en Mendoza del 12 de octubre fue algo imprevisto, no solo porque no estaba en los planes, sino por lo que sucedió allá. Los 9 de nuestro grupo más allegado fuimos al mismo hotel, donde compartí la habitación con Juan Carlos Menéndez y Carlos Valeta. Una de las primeras cosas curiosas de las infinitas que ocurrían es que nos alojamos en 3 habitaciones y de cada una de ellas se salvó apenas uno. En Mendoza, los 9 de mi grupo salimos a caminar y conocimos a unas chicas que nos llevaron a cenar a un lugar que nunca más pude encontrar, aunque muchas veces lo busqué en la zona este de la ciudad. A veces creo que desapareció, o siento incluso que nunca existió. Era una casa muy antigua, que recuerdo en sus mínimos detalles, con techos muy altos, de bovedilla de ladrillo, con gruesos tirantes de madera. El menú era fundamentalmente de milanesas, como lo indicaban 2 pizarrones en la entrada mirando a cada lado de la vereda, en un ambiente muy amplio y jovial. De pronto descubrimos que todas las paredes del restaurante estaban escritas con algunas frases alusivas a los firmantes, y entonces resolvimos estampar nuestros nombres. Una de las chicas que nos acompañaba observaba cómo los 9 escribíamos los nombres a las risas. Cuando terminamos se aproximó a la pared y escribió una frase que me estremece hasta hoy: amigos por la eternidad. No se refería a ella, al vínculo incipiente que acabábamos de trabar, sino a la amistad que sentíamos entre nosotros, que ella había advertido por cómo la disfrutábamos. Podría haber puesto 1000 frases, infinitas combinaciones de palabras, pero ¿por qué justamente esas? ¿Por qué amigos por la eternidad? No puedo evitar que me conmueva hasta las lágrimas y que me lleve de vuelta a la montaña. Salimos muy tarde del restaurante y todo lo que siguió fue muy precipitado. Yo iba a conocer Chile y a descubrir la nieve por primera vez, y terminé caminando por la cordillera de los Andes a más de 5000 metros de altura, balanceándome en un precipicio con una mochila de 40 kilos colgada a la espalda. Dejamos el hotel de Mendoza temprano y a las corridas, porque nos estaban llamando del aeropuerto en las afueras de la ciudad. Allí ocurrieron aquellas dudas fatídicas, la tensión y la decisión de emprender el vuelo hacia el desastre. En el accidente sufrí un golpe en la cabeza que me provocó conmoción cerebral, otro golpe en el pecho que me fracturó 2 costillas y unas heridas muy profundas en un brazo, todo lo que me mantuvo 8 días postrado adentro del fuselaje, prácticamente sin poder moverme y sin poder tener una participación activa en esos primeros días. El rugby te enseña a sufrir, y el puesto en que yo jugaba, el pilar, te enseña a empujar, a no desfallecer, a golpearte, 1 vez, 2 y 100 veces contra la pared, que es el pilar contrario, generalmente un tipo cuadrado de más de 100 kilos. Y cuando no puedes más, tienes que seguir, porque el límite de tu esfuerzo siempre es flexible y puede estirarse un poquito más. Te acostumbra a que ese esfuerzo suplementario es tu condición natural. En el colegio Stella Maris Christian Brothers nos ponían como modelos a los espartanos, con aquel estoicismo y espíritu de sacrificio, y nos recordaban que usaban togas color púrpura, porque cuando los herían en las batallas no se percataban de que tenían sangre, que se confundía con sus vestimentas, y así podían continuar luchando con la adrenalina al máximo. Sobre todo eso pensé mucho en la montaña. Tenía esa lastimadura, conmoción cerebral, un golpe fuerte en el pecho. En la expedición final prácticamente me destrocé los dedos del pie derecho pateando la pared de hielo para cavar escalones y subir la montaña. Pero como nada de eso lo veía, no me afectaba el ánimo.
y podía continuar. En esos primeros 8 días tras el accidente, mis amigos me ayudaban a salir para orinar al exterior, tomándome por debajo de los brazos entre dos, porque yo era y soy muy pesado, y luego me entraban. Un día, cuando ya estaba un poco más fuerte, me saca Gustavo Cervino, y como la orina era marrón porque nos estábamos consumiendo por dentro, me dijo que tenía hepatitis. Pero yo sabía que no podía tener hepatitis, porque no tenía derecho a enfermarme. La urgencia de recuperarme era tal que no podía ni siquiera plantearme la hipótesis de tener hepatitis, una enfermedad que me postraría por mucho tiempo y me terminaría matando en la montaña. Ni yo ni nadie se quitaba la ropa en los Andes. Antes de partir me había comprado un saco, una chaqueta azul con botones dorados. Tras recuperarme de la conmoción cerebral del accidente, un día que me sentí con más energía y pude incorporarme y caminar, me detuve un instante en el boquete del avión, observando la inmensidad de las montañas. Abajo estaba Álvaro Mancino, con la pierna quebrada fundiendo nieve para hacer agua. De pronto me dice: «Mira, Tintín», y me mostró cómo en un instante parado sobre él lo había bañado en sangre. Era cierto, al moverme de la posición donde estaba, comencé a gotear sangre, pero me pasaba la mano por la manga y si bien estaba mojada, no sabía de dónde provenía. Entonces Roberto y Gustavo me cortaron la manga de la chaqueta con una tijerita y descubrieron un gran coágulo de sangre que pesaba más de 2 kilos. «Parece un hígado», exclamó Canesa, que hizo un torniquete en la arteria de donde salía sangre, cortó el coágulo con una hoja de afeitar, lo arrojó afuera y al caer tiñó la nieve con una gran mancha oscura. Para que las costillas fracturadas no me incomodaran, yo me fajaba, ajustaba bien el cinturón y así podía respirar mejor. Estuve los 72 días con el cinturón lo más ajustado posible, aunque cambiara permanentemente los orificios a medida que adelgazaba. Sabía que había ocurrido algo en mi pecho, pero no tenía un diagnóstico preciso, y tampoco lo necesitaba. 2 años después de regresar a Montevideo, jugando al rugby sufrí un golpe fuerte en el pecho. Me sacaron unas placas en una clínica y descubrieron que tenía 2 costillas fracturadas desde hacía 2 años. Desde el momento del accidente me impuse un objetivo que proviene del rugby. Si me iba a morir, si nos íbamos a morir, lo haríamos actuando, dando más de lo que podíamos. En mi caso caminando, más tarde formando parte del equipo expedicionario. Es decir, iba a morir de pie, no postrado sobre esas chapas contraídas del avión. Y eso era un principio que traía de los hermanos cristianos irlandeses del colegio, como si todo lo que me habían enseñado en aquellos 10 años de formación durante la primaria y la secundaria fuera para ponerlo a prueba en esta circunstancia dramática de los Andes. Todo parecía formar parte de un orden preestablecido, como el Amigos por la Eternidad. En marzo de ese año, 1972, cuando estaba por cumplir 19 años, el entrenador técnico de la primera división del club All Christian, el hermano Eamon O'Donnell, un irlandés riguroso y genuino, me había integrado al equipo. Se había decidido por mi fortaleza física. Sí, pero yo sabía que O'Donnell también confiaba en que yo tenía los valores que él creía imprescindibles para ocupar ese puesto tan sufrido, el pilar, delante de todos en la montonera del scrum, el que recibe más golpes y el que debe llevar la carga más dura, aunque no tenga por qué ser el más agraciado para el juego. Son como los hoplitas de las falanges griegas, los que van adelante, contra lo que venga. Los hermanos eran y son unos irlandeses muy duros, curtidos y frontales, cuya filosofía se basa en la integridad, en actuar según lo que se dice. Y yo en todo momento sentí en los Andes que estaba haciendo lo que ellos esperaban que hiciera.
Parece una alegoría, pero todo el accidente y lo que siguió está cargado de símbolos. Creo que no es coincidencia que los 3 expedicionarios fuéramos rugbyers, con una filosofía parecida, y 2 de ellos, Nando y yo, del Scrum, la posición que tiene menos glamour, si se quiere, pero que es sin duda la más sacrificada, sin buscar la gloria ni el destaque individual, que en el Scrum es donde más se percibe el espíritu del equipo. Sufrir en silencio, y si te lastimás, continuás, porque en el rugby no hay cambios ni sustitutos, al igual que en la expedición final de la montaña. A la vez, detrás de mi aparente fortaleza física, la desesperación por lo que estaba sufriendo me perforaba. Vivíamos en una tensión constante, conviviendo con los que estaban muy heridos arriba en las hamacas, con los muertos a tu lado, con una luz, con unas valijas, una mampara y una puerta destrozada que formaban una pared frágil que te separaba, noche a noche, de la muerte por congelamiento. La observaba y pensaba, detrás de esa pared que puedo derribar con un simple empellón, está el fin o el principio de todo. En las maletas que había en la cola del avión encontré una cámara fotográfica y rollos. Saqué varias fotografías pensando que si íbamos a morir, pues que alguien descubriera algún día cómo habíamos tratado de vivir esos momentos. Hay fotos tomadas en el fuselaje del avión y hay fotos en la cola, donde a su vez escribimos un mensaje en un papel para algún hipotético socorrista, donde le explicábamos que intentamos reparar la radio y que si seguía cuesta arriba por la ladera encontraría los restos del avión, donde hicimos todo lo posible por sobrevivir, porque éramos amigos por la eternidad. El mensaje está escrito de forma tal que no se sabe si era para el presente o para un futuro distante, cuando todos habríamos muerto. Era el testimonio de nuestra lucha, y para nosotros era importante que perdurara. El Stella Maris Christian Brothers y los hermanos irlandeses habían dejado una huella muy profunda en mi carácter. Además de la entereza y el arrojo, estaban esa disciplina y esa confianza que debes depositar en quien se le ha encomendado la responsabilidad de guiarte, como es el caso del capitán del equipo. La base de esa lealtad es la confianza. Si éste te pide que hagas algo, tú no le debes discutir, sino que tienes que asumir tu rol de la mejor manera posible en beneficio del grupo, con la seguridad de que la decisión fue bien tomada. Siempre sentía, y todavía siento, que durante años los hermanos fueron poniendo monedas o medallas dentro de la alcancía de cada uno, y cada medalla era un mensaje, una enseñanza simple pero contundente. Cuando las precisabas, allí estaban, y en los Andes las necesité a todas juntas. La alcancía quedó vacía. Hay una anécdota muy gráfica del regreso a Montevideo con la mayoría de los sobrevivientes, el 28 de diciembre. Fui el primero en bajar del avión de LAN Chile, en aquel aeropuerto colmado de gente. Desde la escalerilla diviso los 2 ómnibus que nos estaban aguardando en la pista para llevarnos a la conferencia de prensa en el gimnasio del colegio. De pie junto a uno de los buses, divisé al director del Stella Maris Christian Brothers de aquel momento, el brother John McGuinness, que murió a fines de 2007. Estaba a unos 20 metros de la escalerilla. Como fui el primero en bajar, me miraba fijamente a través de sus gruesos anteojos. Inmutable, pero yo sabía lo que quería. Antes de subir al ómnibus me dirigí hacia él, y nos estrechamos en un abrazo que para mí fue de los más emocionantes que he recibido en toda mi vida, y sabía también lo que para él representaba, porque le dolían en el fondo del alma todos sus amigos que habían muerto en el desastre. Pero como él era fiel a sí mismo, y fiel a la forma estoica con que nos habían educado, el abrazo tan tierno y profundo fue muy breve, donde no se explicaba nada, sino que todo se sugería, y si bien yo sentía que su cuerpo temblaba como una hoja, antes de lo que esperaba escuché que susurraba, porque no podía articular palabra. «Up, Tintín, up, up», para que yo subiera al ómnibus.
como diciendo no te quiebres, Tintín, mira hacia adelante, no te detengas en el pasado. Durante los 72 días tuve esa consigna que reprodujo tan fielmente McGuinness en el aeropuerto. Levántate, cae de pie, no te quiebres. Por eso creo que quise ser expedicionario en los Andes. No tengo una explicación lógica de por qué un día hicimos aquella caminata locada con Roy Harley y Carlitos Páez. Hoy pienso que fue una inconsciencia, una temeridad innecesaria. Los 3 menores del grupo querían ser caminantes, sin saber nada de nieve, sin haber analizado el clima ni la forma en que ataca la ventisca en la alta montaña. La única explicación que tengo es que se fueron cumpliendo etapas. Hubo gente que se arriesgó al principio y murió, o se quemó, como le decíamos al que agotaba sus fuerzas para siempre. Algunos de los que hicieron las primeras caminatas murieron. Numa y Daniel Maspons fallecieron. Gustavo quedó ciego. Entonces sentimos que nos tocaba probar a nosotros, y a partir de allí pasé a ser el tercer integrante del grupo expedicionario. Estaba la parte ejecutiva, que éramos los que caminábamos. La planificación siempre estuvo a cargo de los 3 primos Strauch, mientras que de la logística se ocupaba el resto. Nosotros éramos la acción, pero si bien tenías discrecionalidad en el campo, que era la montaña nevada, estaba la guía de los que planificaban, que tú respetabas, y eso hizo que el grupo funcionara como un organismo eficiente. La última expedición no fue producto de la casualidad, ni de un impulso ciego y repentino, sino que fue el resultado de otras expediciones que fracasaron, de otros expedicionarios que murieron, de aprendizajes que costaron sangre, sudor y lágrimas. Hay algo que conservo muy claro de los Andes. Recuerdo tanto los éxitos como los fracasos. Lo más terrible para caminar siempre fue el frío en los pies, tenerlos húmedos con la posibilidad cierta de la gangrena. En algún momento nos poníamos bolsas de nylon, pero la transpiración del pie se condensaba dentro y te mojabas tanto o más que antes. Un día a alguien se le ocurrió, recordando la bota de cuero de potro que usaban los gauchos de nuestra historia a comienzos del siglo XIX, que podría hacerse algo equivalente con partes de los codos y las rodillas de los cadáveres, pensando que la grasa y la piel aislarían el pie del frío y la humedad. Al fin fue otro fracaso, primero porque te aumentaba la superficie del pie casi 1 centímetro, lo que dificultaba para calzarte, y a la vez la grasa hacía que el pie resbalara, y tampoco funcionó como aislante. Pero ese fracaso te acicateaba para intentar de nuevo, por otra vía, te impulsaba a enfocarlo desde otro ángulo, y poco a poco llegamos, con los escasos elementos que teníamos, a las mejores fórmulas para sobrevivir y escapar de la muerte. Con esa forma de encarar las desgracias, la idea de escalar esa pared de nieve dejó de ser imposible, entre otras razones porque la temeridad se había convertido en perseverancia, y aprendimos que el miedo a errar es lo que te hace equivocar. Fuimos 16 que hicieron posible que primero 3 y después 2 llegaran a destino. No es demagogia ni retórica barata decir que fue el equipo el que lo hizo posible. Es ser ecuánime. Es ser fiel a la verdad, no a lo que quieren escuchar las tribunas de la sociedad convencional sedienta de héroes. Sé que las películas o los libros requieren un personaje que concentre todos los atributos, porque facilita la identificación del lector o el espectador, que de otra manera dispersa su atención en muchas personas. Pero la realidad funciona de otra manera. En los Andes jamás rebajamos a los que murieron diciendo que 1, 2 o 3 salvaron a los otros, o seleccionando a héroes mitológicos, porque si pensamos en héroes estamos humillando a los muertos. ¿Y cuántos héroes no conocemos porque murieron de forma impetuosa, por pura mala suerte, o por el destino, o como se le quiera llamar, y sin que nadie viera su trance final para poder relatar su gesta? Yo conocía a la mayoría de los que estaban ahí.
Sabía los puntos que calzaban, y siempre imagino que si hubieran vivido, cuántas lecciones nos hubieran dado. Simplemente no tuvieron la oportunidad. Entonces, si yo hablo de héroes entre los que tuvimos la suerte de salir, los disminuyo a ellos. Ellos hicieron la parte fea de toda esta travesía. Yo seguí el camino que me señalaban y me salvé, pero jamás podré hacerles la deslealtad de abandonarlos. Por eso esta historia no se puede contar por la mitad, ni desde una sola perspectiva, sino desde las 16. En la montaña no se puede decir yo te salvé la vida, porque la verdad es otra. Nosotros ayudamos para que nos salvaras la vida. O dicho de otra manera, todos nos salvamos la vida a todos, desde el primer instante hasta el último, incluyendo, claro está, a los muertos. ¿Acaso esos amigos de toda la vida no nos salvaron la vida con sus cuerpos? Dudo de que exista un ejemplo más claro de que eso fue la verdad. Si vamos a contar este suceso, hagámoslo como hombres. A mí me dolería mucho que, si esta historia perdura, no se conservaran los nombres de los que no volvieron, la entrega que tuvieron esos muchachitos tan jóvenes. ¿Quiénes eran o quiénes fueron? Lo que más deseo es que siempre que se cuente la historia de los Andes, por lo menos se puedan leer sus nombres, porque un nombre es un recuerdo, y un recuerdo es una vida que perdura para la eternidad. Hoy, desde la civilización, reveo mi actitud en la montaña, y pienso que tal vez podría haber hecho pesar más mi opinión, porque claro que la tenía, a veces concordante y otras discordante con lo que íbamos haciendo. Pero me impuse con tanta convicción el rol de apoyar lo que se decidiera que en ningún momento rompí esa promesa. Por eso estaba dispuesto a escalar la montaña en el momento que lo decidieran, porque sabía que en ese equipo había gente como Roberto, que evaluaba todas las variables, que estaba esperando que llegara el mes de diciembre para que la nieve nos permitiera caminar sin morirnos, para que el viento blanco no nos matara en la primera noche. Sabía que estaba Nando con su voluntad inquebrantable. Sabía que estaban los Strauch pensando y preparando todo para nosotros. Pero Roberto y Nando necesitaban un incondicional en el equipo, y ese incondicional era yo. ¿Salimos ahora, Tintín? Sí, salimos. ¿Salimos mañana, Tintín? También salimos. Siempre a las órdenes. Ese era mi papel, a lo Rugbyers, a lo Pilar. Cuando se estaba preparando el equipaje para la expedición final, yo no pensé lo que llevaba Nando ni lo que llevaba Roberto, aunque escuché decir varias veces que a mí me estaban dejando una mochila de más o menos 40 kilos, con todas las medias llenas de carne para 10 días, para 3 personas. Perfecto, 40 kilos, y llegaré con ella hasta que pueda, hasta que reviente, como efectivamente sucedió, cuando en la mañana del 12 de diciembre partíamos a la expedición sin retorno. Cargué la mochila a la espalda, la sentí pesada, sí, muy pesada. Mi ventaja era la fuerza, y se estaba aprovechando de la mejor manera posible. Y como mi mochila pesaba más del doble que la de los otros, cuando la ladera se tornaba casi vertical, claro que me caía hacia atrás, claro que no podía avanzar y que el miedo me paralizaba. Pero los escaladores, para llegar a algún destino, necesitaban que alguien llevara la carga, que la subiera por la pared casi vertical de nieve y que la depositara arriba. Alguien tenía que hacerlo. ¿Había alguien mejor? Tal vez sí, tal vez no, pero yo podía hacerlo. Cuando llegué arriba sentí que me había quemado. En verdad, estaba tan cansado que no sabía cómo haría para seguir caminando. Pero como todo se dio de una manera adecuada, Nando y Roberto decidieron seguir solos, porque el trayecto era más largo de lo que creíamos. Necesitaban más alimento, más espacio en el saco de dormir, y la carga ya estaba en la cima de la montaña. Entonces me pidieron que bajara y regresara al fuselaje, y del mismo modo que subí con los 40 kilos a la espalda y los dejé donde lo necesitaban, cuando lo pidieron bajé y fui desandando el camino montaña abajo.
En poco rato dejé de verlos. Estaba en medio de la cordillera de los Andes, rumbo a un avión que no se veía. Estaba solo, por las mías, sin comida y sin equipaje. Esa es mi historia, ese fue mi rol. En ese vivir desesperado de la montaña, uno se aferraba a cualquier experiencia religiosa y espiritual, con tal de que te ayudara a superar el momento. Rezábamos y con esa letanía que te permitía pescar algo de sueño, suplicábamos que te ayudaran a salir, que no te olvidaran. Moría todas las noches en silencio para que no me escucharan, y revivía todas las mañanas cuando asomaba el día. Mi madre era médica y muy pragmática. Un par de días después del accidente, fue a una de las reuniones con las otras madres, las que sostenían que estábamos vivos, comiendo liebres y otros pájaros en algún lugar fantasioso, pero no bien las escuchó, resolvió no regresar más, porque sentía que le daban ilusiones infundadas, lo que le provocaba más dolor todavía. Como habíamos formado una sociedad tan pequeña y sencilla, nos sorprendió sobremanera el recibimiento que tuvimos cuando bajamos a la civilización. En el Hospital San Juan de Dios de San Fernando, la gente nos aplaudía. En el sanatorio Posta Central, los médicos y el personal formaban un corredor para saludarnos, y cuando llegamos a la calle la multitud nos vitoreaba. ¡Qué equivocados están!, pensábamos. Están viendo lo que quieren ver, no lo que está frente a sus ojos. A veces siento que la sociedad tiene conflictos que no consigue conciliar, y nosotros operamos como el pretexto para buscar explicaciones que tal vez no tienen solución, como la muerte o la creencia en la inmortalidad. Por eso, a mi regreso caminaba en medio de esa situación alucinante, y me sentía como un astronauta pisoteando un planeta desconocido, que no era el mío. Mis padres lo percibieron de inmediato. Soy hijo de un entorno muy realista, pero que a la vez no es frío. Recuerdo la noche de mi llegada a Montevideo, cuando estaba cenando, tomando un plato de sopa, con la casa llena de gente que quería verme tomar la sopa, como si fuera un personaje de circo. Cuando se retiraron a la madrugada, mi padre se aproxima y me dice: «Me parece mejor que nos vayamos». Y así fue. Al día siguiente nos fuimos a un balneario distante, a La Coronilla, al este, en la frontera con Brasil. Allí pasé 3 meses, y fue muy sabio de la parte de mi padre, porque como es un balneario con muy poca gente, al segundo día que te ven ya no te miran más como a un bicho raro, y en un par de días vuelves a hacer la vida normal de siempre. Cuando en marzo regresé de La Coronilla a Montevideo, las aguas se habían aquietado, y junto con los kilos que me faltaban recuperé la tranquilidad. Entré a la Facultad de Derecho y volví a estudiar normalmente. Se había apagado el furor de esa celebridad repentina. Muchas veces me pregunto en qué nos cambió el desastre de los Andes. Analizo uno a los que sobrevivieron, y llego a una conclusión muy terminante. Nos tornó luchadores. Nos quitó para siempre la actitud resignada. A unos les ha ido mejor que a otros en la vida, y claro que no me refiero al éxito mundano como se conoce en la sociedad, pero todos tienen un común denominador: son luchadores, no se doblegan. Esta es la fórmula que define a los Andes. Nunca hubo resignación. Cada uno ha tenido sus tragedias posteriores, mayores o menores. Mi primera mujer murió muy joven, en una circunstancia dramática, pero ninguno de nosotros se ha derribado. Esto no es una reflexión teórica, sino una constatación. Todos los sobrevivientes son combativos, van adelante aunque tengan que perder. Por eso ninguno se apagó. Y lo otro que me cambió es una sensación vinculada con el tiempo. ¿Por qué se escribió en aquella pared que nunca más encontré: amigos por la eternidad? Hoy siento que no solo del grupo de sobrevivientes soy amigo por la eternidad, sino que de los 44 pasajeros del Fairchild soy amigo por la eternidad. Y esta es una convicción tan firme como una roca de la cordillera de los Andes. Tintín Vicentín nació en 1953. Su primera mujer, Graciela,
murió en 1992. Tuvieron 2 hijos, Lucía y Patricio. Durante muchos años reunió al grupo de sobrevivientes en su casa, todas las semanas para hablar de la montaña. Unos años después se casó nuevamente con su actual mujer, Josefina. Vive en una casa amplia en Carrasco. Tuvo diferentes empresas con éxito variado. También fue presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Por momentos, Tintín resulta enigmático. Es muy fuerte y parece muy rígido. Pero al final se devela el enigma. Se parece a los hermanos del colegio, a quienes tanto admira, duro por fuera, sensible por dentro. Por eso detrás de su rostro decidido asoma de cuando en cuando una mirada lánguida que se pierde por ahí. «Up, up», le dijo el brother McGuinness después de darle un abrazo que duró menos de lo que él quería, pero suficiente para que siguiera adelante. Vengo de un avión que cayó en las montañas. El sábado 16 de diciembre, Nando y Roberto se levantaron temprano. Se sentían descansados y no bien descongelaron los zapatos y las botas, comenzaron a escalar hacia la cumbre por los escalones cavados el día anterior. A medida que subían, el aire se tornaba más fino y sentían que el corazón se les escapaba por la boca. Debían detenerse cada 10 pasos. Tardaron casi 3 horas en llegar a la cima. Ahora que habían decidido continuar, el paisaje les resultaba más desolado e inmenso. Cada uno advertía el miedo en los ojos del otro. «Siempre seremos amigos», le dijo Nando sin darse cuenta de si estaba haciendo una previsión del futuro o una despedida. «Siempre», respondió Roberto, por más empinada que sea la cuesta. Avanzaron por el borde rocoso e iniciaron el descenso, descubriendo que bajar era mucho más peligroso que subir. Demoraron 4 horas en descender 50 metros. Al fin, las rocas dieron paso a unas laderas con una capa gruesa de nieve. Caminaron media hora y llegaron a una pared de hielo que los obligó a retroceder. En otra oportunidad, desembocaron en un precipicio, lo que también les exigió desandar el camino. Cuando bajaron 200 metros, el terreno cambió abruptamente. Como la cara oeste de la montaña estaba expuesta al sol de la tarde, a diferencia de la cara este, aparecían superficies rocosas donde la nieve se había derretido. El suelo seco les permitió avanzar con más facilidad. No obstante, a causa de las piedras sueltas, cada pocos pasos perdían el equilibrio y debían aferrarse a las rocas para no rodar por la pendiente. Después de 2 horas, llegaron a un área con una gruesa capa de nieve, donde debían pisar la superficie dura con cuidado para no resbalarse. Sin que Roberto lo percibiera, Nando se sentó sobre un cojín, se impulsó con los codos hacia adelante y empezó a deslizarse por la ladera. En unos pocos metros alcanzó una velocidad vertiginosa, porque la ladera tenía una inclinación de 70 grados, lo que no percibió desde arriba. Para minorar la marcha, enterró el bastón de aluminio en la nieve y hundió los pies, pero no sirvió de nada, y además temía rodar hacia adelante. Siguió bajando cada vez a mayor velocidad, sin golpear las rocas de casualidad, hasta que más adelante chocó contra un banco de nieve que no escondía ninguna roca, lo que amortiguó el impacto frontal. Roberto desde arriba miraba espantado lo que había sucedido, porque pensó que había muerto o se había quebrado todos los huesos cuando se estrelló y vio volar nieve hacia todos lados. De pronto, Nando emergió de la nieve, completamente blanco, y por gestos le expresó que estaba bien. Roberto meneó la cabeza. «¡Qué locura!», gritó. Al fin se detuvieron. Roberto quería descansar,
comer un poco y coser la bolsa de dormir, que la noche anterior presentó una gran abertura en un costado por donde entró tanto frío que le entumeció una parte del cuerpo. El día siguiente, domingo 17 de diciembre, continuaron descendiendo la ladera. Las piernas se les acalambraban de continuo. De tarde accedieron a la parte inferior de la montaña, donde encontraron la entrada del valle que habían visto desde la cima. Con menor altura, respiraban mejor, lo que les devolvió algo de fuerza. La nieve del glaciar se había fragmentado, formando piedras heladas que dificultaban la marcha. Los dos sabían el peligro que representaba tropezar en esa zona. Si cualquiera se rompía o incluso lastimaba un tobillo, lo que les impediría avanzar era la muerte segura. Si bien habían acordado que si uno se lastimaba, el otro seguiría, en verdad no sabían lo que harían. Esa tarde Roberto se dio cuenta de que al final del valle el sol se ocultaba para ellos, pero que las sombras de la tarde no cubrían el área detrás de la montaña que tenían adelante. «Si acá no vemos el sol, ¿cómo está entrando aquel rayo de luz?», dijo. Nando lo observaba, sin entender su lógica. «Quiere decir que esa es la salida de la montaña», exclamó Roberto. «Quiere decir que adelante es más bajo, que esa es la entrada y que por fin estamos dejando la parte alta». Nando no dijo palabra, pero sonrió. Al otro día, lunes 18, el séptimo día de la expedición, comenzó a retroceder la nieve y aparecieron más rocas rodeadas de parches nevados. Esa tarde Nando, que iba delante, se detuvo de golpe. Esperó a Roberto y le hizo gestos para que escuchara. Se oía nítidamente el ruido de una caída de agua, a lo lejos. Un poco más adelante, el valle que habían seguido se bifurcaba en dos. Era la Y que vieron desde lo alto de la montaña. A suerte y verdad eligieron el brazo izquierdo, hasta que encontraron una pared de hielo de la que brotaba agua por una grieta. Desde donde estaban, veían cómo 100 metros más abajo, esa corriente de agua se transformaba en un torrente impetuoso que circulaba por una garganta en dirección al oeste. Estaban ante la naciente de un río. Decidieron caminar junto a él para que los llevara rumbo a su desembocadura. Sin embargo, la caminata junto al río fue más dura todavía, porque el terreno estaba salpicado de enormes rocas redondas o irregulares que en algunos casos tenían que escalar. A medida que avanzaban, el río se iba ensanchando, ganando caída y velocidad. La nieve terminó de un modo brusco, y pudieron caminar por terreno seco. En un momento Roberto se detuvo, sorprendido. Frente a sus ojos, a medio metro, había una lagartija mirándolo fijamente. Era el primer ser viviente que veía. Se dio cuenta de que al dejar de ver nieve, dejaba de ver muerte. Había lagartijas, agua y un poco más allá, un manchón de pasto, musgo, hierba y juncos. Si bien era un lugar extremadamente árido y solitario, le resultó el paraíso. Al atardecer, divisaron junto a unos árboles lejanos 2 vacas. Por primera vez desde el accidente, los embargó una sensación completamente nueva. Tal vez no morirían. Un poco después encuentran un sendero estrecho donde ven huellas de animales. Más adelante hallan el primer indicio netamente humano, porque Nando sostenía que esas vacas podían ser chúcaras o salvajes. Una lata vacía y herrumbrada de sopa. 200 metros después encuentran la herradura de un caballo. Más tarde vuelven a ver vacas y algunos árboles talados con hacha. Bajo esas lengas cortadas despliegan el saco de dormir y se acuestan con una sensación extraña en todo el cuerpo. ¿Viviremos?, le pregunta Roberto a Nando. Parece que sí, responde Nando, con una sonrisa que Roberto no había visto desde hacía tiempo. A la mañana siguiente están exhaustos, como si no hubieran descansado. Les duelen las piernas y los pies. Descubren que más adelante
el curso de agua que acompañaban, el río Azufre, se conecta con un torrente que baja de otro lado de la montaña, los que convergen en una cascada gigantesca. Toda la serenidad con que habían dormido se convierte de pronto en espanto. Están en medio de dos corrientes de agua, atrapados. Desandaron el camino para intentar cruzar el primer río en un lugar más estrecho y menos torrentoso, con una roca al medio a donde podían saltar sin tocar el agua. Pero cuando lanzaron las mochilas de la roca hasta la otra orilla, una cayó al agua, atada de la soga. Con el golpe se rompió la botella de ron, que impregnó la carne con gusto a alcohol. Paralelamente, con la temperatura más alta, la carne comenzaba a descomponerse, tornándose verdosa. Esa tarde ocurrió otra novedad. Encontraron troncos y ramas sueltas y pudieron encender fuego. Secaron la ropa húmeda y desplegaron el saco de dormir junto a la lumbre. Estaban perplejos, sentados junto al fuego observando la silueta gigantesca de la montaña. De un minuto para el otro cambió toda la perspectiva, y los moribundos de ayer eran jóvenes que podían sonreír. El martes 19 de diciembre se detuvieron a descansar al mediodía. A última hora llegaron a la base de una meseta. En ese lugar, el caudal del río torrencial tenía un ancho de 30 metros. Acamparon junto a un monte de árboles achaparrados. En la mañana del miércoles 20 de diciembre, el 9º día de la expedición, estaban tan cansados que para poder seguir caminando, decidieron abandonar la carga que creían que ya no necesitaban, como el saco de dormir y la carne que estaba al fondo de las medias, más verdosa y descompuesta que la que estaba en la parte superior. Con menos peso, siguieron andando por el valle, pero se alarmaron porque no encontraron más vestigios de civilización. Comenzaron a caminar en zig-zag, pero si hasta entonces les resultaba natural improvisar el camino, ahora que habían recuperado la expectativa de vivir, les parecía alocado. Al fin encontraron otro sendero formado por cascos de animales que avanzaba junto al río, y poco después arribaron a un valle donde pastaban 2 caballos. Era inminente el contacto con alguna persona. Roberto comenzó a tambalearse, doblado hacia adelante y sujetándose el estómago. Lo aquejaba una diarrea aguda, producto, según él creía, de comer carne descompuesta. A partir de ahí, Nando debió llevar las 2 mochilas y caminar más adelante, hasta que al final de la tarde descubrieron un corral hecho con piedras y una rústica tranquera de madera. A Roberto le impresionó vivamente tomar contacto con el producto del trabajo del hombre, porque si bien habían visto indicios, árboles talados, la lata oxidada, la herradura, cuando llegaron a esa precaria tranquera que un ser humano había unido con alambre y vio alrededor las huellas de unas botas, se emocionó sobremanera. Nando salió a recorrer el área para encontrar la salida por la que partió el caballo. Roberto permaneció sentado sobre una gran piedra, mirando al este, a la cordillera. Regresó 1 hora después con una mala noticia. Estaban rodeados por 2 ríos caudalosos, imposibles de cruzar. La novedad no alarmó a Roberto, porque ese hombre y ese caballo cuyas huellas estaban frescas a su lado, por algún lado habían cruzado. Le pidió a Nando que trajera leña para hacer un fuego y pensar con tranquilidad. Pero cuando Nando caminó unos metros por el prado, escuchó la voz chillona de Roberto, con el tono de falsete que afloraba cuando se alteraba. ¡Un hombre a caballo! ¡Un hombre a caballo! Nando se volvió y vio a Roberto parado sobre la roca, exaltado, señalando hacia el río. ¡Corre! —gritó Roberto. —Viene del otro lado del río, a 300 metros. Nando bajó por la ladera hasta llegar al río, mientras Roberto le indicaba el rumbo donde había visto al jinete. Roberto venía trastabillando tras él, tomándose el estómago con las manos. —Juro que lo vi, exclamaba. En ese momento Nando miró hacia el río, y efectivamente, a unos 200 metros vio a un hombre a caballo, con un sombrero aludo,
cabalgando muy despacio, bajando la montaña. Los dos comenzaron a gritar como descosidos, mientras Nando también saltaba y agitaba los brazos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nuestro avión chocó! ¡Un avión! ¡Auxilio! El griterío retumbó como un estruendo en el silencio de la montaña. El jinete se detuvo y permaneció quieto, observándolos. Ellos seguían saltando y gritando, simulando las alas de un avión con los brazos y repitiendo la palabra «avión», hasta que Nando se hincó de rodillas y juntó las manos en señal de súplica. Corrió hasta la orilla del río cuando prácticamente no se veía más nada, temiendo caer al agua o a un barranco. De pronto el jinete continúa la marcha, instantes antes de que se vaya la luz, grita una palabra que Nando y Roberto identifican claramente a pesar del ruido torrentoso del río. ¡Mañana! Oscurece de repente y los dos retornan a donde habían dejado las mochilas, junto a la tranquera y a las huellas del jinete. Se guarecen debajo de los árboles y encienden un fuego. Están tan felices que se golpean las espaldas con las manos sin dejar de reír. Aprietan los puños, levantan los brazos y miran al cielo como celebrando. «Dijo mañana, ¿no es verdad?», preguntó Roberto. «Yo lo oí, no tengo dudas», respondió Nando. «Mañana, ¿no es cierto?», volvió a preguntar Roberto. Por un instante, antes de dormirse, les vuelve a asaltar la duda. «¿Volverá?», pregunta Nando. «¿Por qué nos va a abandonar?», dice Roberto. «A lo mejor piensa que somos unos cuatreros, mirá el aspecto que tenemos», responde Nando. Decidieron hacer guardia durante la noche, durmiendo 2 horas por turno, de modo que uno siempre permanecería despierto por si volvía a aparecer. Sin embargo, cuando Roberto vio dormir a Nando tan profundamente, le apenó despertarlo y permaneció despierto, mirando hacia todos lados, para reparar en el menor movimiento que surgiera. Mientras tanto, su mente se pobló de pensamientos y recuerdos. Observaba las patéticas medias de rugby con carne humana semidescompuesta. Pensó en todo lo que habían tenido que sacrificar en la montaña, y con estos pensamientos cabeció y cuando despertó sobresaltado, llamó a Nando para que viera lo que había del otro lado del río. El jinete había hecho una fogata gigantesca para que ellos lo vieran. Nando saltó como un resorte y corrió hasta la orilla del río. Roberto no se podía mover, estaba como entumecido por el cansancio y la diarrea. Cuando llegó hasta la orilla, divisó a 3 hombres sentados al calor de la hoguera del otro lado, a poco más de 30 metros. El del sombrero aludo se puso de pie y se aproximó a la orilla, con la misma calma del día anterior. Nando intentó gritar, pero el estrépito del río ahogó sus palabras. Señaló el cielo y volvió a gesticular para indicarle la caída de un avión. El campesino sacó un papel del bolsillo, escribió algo, ató el papel y un lápiz alrededor de una piedra con una piola y lo lanzó al otro lado del río. Nando lo recogió y con las manos temblorosas cortó la piola, desdobló el papel y leyó lo siguiente: «Está de camino un hombre al que he mandado hasta allí. Dígame lo que desea». Nando le escribió un mensaje en el reverso de la misma hoja, con el mismo lápiz. «Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?» Se aproximó a la orilla y lo arrojó con toda la fuerza que pudo. El hombre lo recogió, leyó y le hizo señas con las manos para tranquilizarlo, como diciéndole: «Ya entendí». Antes de marcharse, fue hasta el caballo, tomó unos panes y un queso, los envolvió en un pañuelo con una piedra y volvió a arrojarlos a través del río San José, un afluente del río Azufre. Eran las 7 de la mañana del 21 de diciembre de 1972.
Habían transcurrido 70 días desde el accidente. Roberto enterró la carne que sobraba junto a la piedra y le dijo adiós a la sociedad de la nieve. 2 horas más tarde apareció por ese lado del río un campesino con rasgos mapuches montado a una mula. Se llamaba Armando Cerda y trabajaba como peón para el hombre del sombrero aludo, el arriero Sergio Catalán. El campesino venía con una pala para posear porque debía colocar 2 postes. Los miraba con reticencia y hablaba con monosílabos, pero era evidente que venía a ayudarlos. Les dijo que regresaría a buscarlos en 2 horas. Volvió a las 11 en punto. Subió a Roberto a la grupa con él porque no podía caminar más, y Nando lo siguió a pie. Buscó un paso en el río y 1 hora después llegaron a una enramada con 2 pequeñas y rústicas cabañas de troncos, junto a otro afluente del río Azufre. Armando Cerda ayudó a Roberto a bajar de la mula y les pidió que se sentaran en unos bancos hechos con troncos, mientras él y otro campesino que estaba en la cabaña, al que Armando presentó como Enrique González, les ofrecían queso de leche de cabra, pan y un plato de porotos con riendas, frijoles con fideos y trozos de carne, que Nando y Roberto, a pesar de la diarrea que lo aquejaba, devoraron. ¿Dónde estamos?, preguntó Nando. Los Maitenes, respondió Armando Cerda. Ninguno de los dos olvidaría ese nombre por el resto de sus vidas. Estaban en la región montañosa de la provincia chilena de Colchagua. Armando les explicó que usaban esa cabaña en verano, cuando cuidaban los rebaños que pastaban en el verde que surgía entre la nieve de la montaña. Les contó que todos trabajaban para los dueños de esas tierras, la familia de Joaquín Gandalillas. Sergio Catalán, el capataz, había ido al poblado de Puente Negro por ayuda, a 8 horas a caballos de distancia y otras por carretera, con la carta que le había arrojado Nando a través del río San José. A las 6 de la tarde llegaron el arriero Sergio Catalán y 10 carabineros a caballo, que ni por un instante dejaban de mirar extrañados a Roberto y a Nando. Los comandaba el sargento Orlando Menares, que traía un rollo de soga en su mano. También estaba asombrado, pero lo disimulaba hablando. Habían venido en 2 camiones hasta un puente del río Azufre. En uno de los vehículos venían los hombres y en el otro los caballos. Después cabalgaron hasta la cabaña de los arrieros, entre los maitenes, junto a un recodo del río. El sargento desplegó un mapa en el suelo y preguntó dónde estaba el avión accidentado con los otros sobrevivientes. Nando y Roberto miraron el mapa y empezaron a rehacer el largo camino que habían recorrido. Encontraron el río donde estaban. Con el dedo indicador Nando llegó a la naciente del otro río, el Azufre, después al último valle, al anterior, a los glaciares, a la nieve y a las montañas gigantescas. «¿Están del otro lado?», expresó. «Imposible, eso es Argentina, cerca del Sosneado, es del otro lado de la cordillera», respondió el oficial, con ademán intranquilo. «Ustedes no pueden haber atravesado los Andes. Tú no sabes leer mapas, deben estar más cerca», volvió a insistir el jefe del pelotón de los carabineros. «Están allí», repitió Nando. Al fin el sargento creyó que tal vez fuera cierto, porque esos 2 jovencitos parecían muy persuadidos, y estaban demasiado extenuados para mentir. Envió a 2 de sus hombres a Puente Negro para que se volvieran a comunicar con el destacamento de San Fernando y pidieran helicópteros a Santiago por radio. Como no podían volar de noche, tendrían que esperar hasta la mañana siguiente. Esa noche les dieron más abrigo y comida a Nando y a Roberto, quienes hablaron durante horas, contando algunos episodios de la epopeya. Sergio Catalán habló poco, pero los escuchaba con atención. Les comentó que tenían olor a hierbas de la montaña. Al otro día amaneció con una niebla espesa, cosa que nunca habían visto en la cordillera. No alcanzaban a ver a 30 metros de distancia. A las 9 empezaron a sentir un griterío,
como un alboroto descomunal. Hasta ahora solo habían escuchado murmullos, viento, tempestades y agua. —¿Qué es eso? —preguntó Roberto a Sergio Catalán. El arriero se encogió de hombros. De la bruma, embarrados hasta las rodillas, comenzaron a aparecer decenas de periodistas con cámaras de televisión y fotográficas, micrófonos y grabadores para hacer notas y entrevistas. —Yo soy de la BBC de Londres, me gustaría que me diera una nota —dijo el primero. —¿Y por qué? —le preguntó Roberto, desconcertado. —Porque es una historia inverosímil. Todo el mundo quiere conocerla —dijo el reportero, mientras los otros los filmaban y fotografiaban. Una hora después llegaron los 2 helicópteros a Los Maitenes. El comandante Carlos García, el mismo que había estado detrás del Fairchild accidentado desde el primer día, los miraba boquiabierto. Luego desplegó un mapa en el suelo y Nando y Roberto volvieron a indicarle el mismo punto que habían señalado al sargento Orlando Menares en la tarde anterior. —Es imposible —dijo García, observando al comandante del segundo helicóptero, Jorge Massa. —Es así —volvió a decir Nando, con más premura, porque el rescate se estaba demorando demasiado. Miren lo que son los Andes. No podemos ir a buscarlos a ciegas. La única forma es que uno de ustedes nos acompañe. —¿Tú vienes? —dijo García, mirándolo a Nando.